Este es un artículo de Mauricio Leiva Digital. En noviembre de 2023, escribí un artículo al que llamé Histórico como parte de la primera visita que realicé a la Biblioteca Nacional de El Salvador, BINAES. Apenas habían transcurrido unos días desde su inauguración. BINAES es parte de un legado de desarrollo económico y cultural sin precedentes en beneficio de los salvadoreños. Es parte del nuevo rostro de El Salvador con proyección al turismo internacional. Nuestra primera visita a BINAES, en su primera semana de inauguración, no nos dejó lugar al aburrimiento. Miles de salvadoreños y visitantes extranjeros aguardamos nuestro momento de ingreso para conocer desde el interior a la nueva estrella en el corazón del centro histórico de San Salvador. La experiencia estaba garantizada. Y es que está de más decirlo, esta nueva infraestructura construida entre la asistencia china y el gobierno de El Salvador generaron un magnetismo visual impresionante. Un magnetismo que podías sentir incluso a cuadras mientras ibas caminando por las calles añejas de la zona del centro histórico de San Salvador. Los salvadoreños sabemos que algo así, con un tipo de infraestructura tan grande, muy pocas veces había ocurrido en el país, especialmente en el centro histórico de San Salvador, una zona acostumbrada a la insalubridad, la inseguridad y la falta de espacios públicos de convivencia tan necesarios para este país que ha exhibido altos niveles de exclusión. BINAES daba un nuevo brillo al centro histórico de San Salvador. Nuestra incorporación a la fila de visitantes inicia conociendo a una joven pareja bastante simpática. Ella, una salvadoreña estadounidense, y él, un anglosajón crudo. Habían viajado desde el estado de Texas y ese mismo domingo 19, y sin esperar más, querían conocer el nuevo centro histórico de San Salvador y la nueva BINAES. Empezó una plática interesante, una oportunidad para conversar en el idioma de Shakespeare y una oportunidad para conocer más con salvadoreños in situ sobre lo que está pasando en El Salvador. Después de platicar sobre Miss Universe y lo que había representado para el país apenas unas horas antes, llegó un acompañante de la pareja. Le susurró al oído que había conseguido panes con pollo en un negocio cercano y que cenarían y regresarían a continuar, pero ya en una nueva fila. Ni lentos ni perezosos, la pareja fue al encuentro con su antojo culinario y no los culpo. Nuestra gastronomía salvadoreña, incluyendo la comida callejera de la zona, es riquísima. Usted me entenderá. A pesar que mi breve conversación con esta pareja de una salvadoreña y un estadounidense, pero crudo, es decir, rubio totalmente, nuestra conversación no había sido ajena a otras personas. Está el caso de otro salvadoreño originario de Santa Ana que había llegado junto a su esposa, sus hijos y nieta, y que había estado poniendo atención a la plática que yo había mantenido con esta pareja. Empezamos a platicar y sugerí nos tomáramos unas selfies con los trabajadores chinos que habíamos notado que estaban alrededor de nosotros también observándonos. Este otro salvadoreño me había comentado que los trabajadores chinos estaban en actividades de construcción menores dentro del edificio. Estos accedieron a nuestra solicitud de fotografía sin objeción alguna. Pensábamos que no iban a acceder bajo ninguna circunstancia por ser trabajadores chinos, pero ellos tenían más curiosidad de nosotros que nosotros de ellos. En experiencias anteriores, yo había convivido con asiáticos, pero los que estaban ahí eran muy diferentes.
no eran tan ríspidos como los chinos, vietnamitas y malayos con los que había tratado. Otra diferencia del momento era que habían dificultades de comunicación. No hablaban ni inglés ni español y nosotros no hablábamos chino mandarín o su etnia. Ya dentro de las instalaciones, la atención al usuario era espectacular. El staff de Vinaes, con toda su amabilidad que le caracterizaban, se notaba. Nosotros tuvimos el gusto de contar con un guía de lujo que estuvo presto a evacuar todas nuestras dudas y mostrarnos los atractivos de las diferentes áreas del edificio, según el protocolo establecido en esa época. Y es que cada área te invitaba a regresar. La experiencia estaba asegurada. Dicen que aprender te provoca hambre, así que terminamos cenando en el restaurante del último piso, ese con nombre italiano, pero sin olvidar habernos tomado algunas selfies con amigos y haber apreciado la magnífica vista desde ambas terrazas. ¡Qué fotazos nos salieron! Al terminar de cenar, nos encontramos en el área de arte a una figura bastante conocida para los salvadoreños. Era el ministro Romeo Herrera, titular de la cartera de Obras Públicas y Transporte MOP. Venía de inaugurar una importante obra en el centro histórico de San Salvador esa noche, así que el impacto que esta obra había generado o iba a generar en adelante, tanto turísticamente como culturalmente para la capital, sería importante. No hay duda que el ministro Herrera es un ministro 24/7. Un ministro cercano a la gente y que había tenido intensa actividad ese día. En otro aspecto, ya dentro del edificio, si usted es un apasionado de la robótica, de la tecnología y el mundo digital, así como yo, el piso donde usted se ubicará muy bien es el área de robótica para establecerlo como una de sus áreas favoritas. Tuvimos que esperar décadas para ver por nosotros mismos este tipo de avances tan accesibles que en otros países existe, pero que aún había sido negado al pueblo de El Salvador. Sin embargo, desde la experiencia Vinaes, este tipo de conocimiento estaba siendo asequible a toda la población. Estoy seguro que sin el liderazgo del presidente Nayib Bukele y la gestión interinstitucional del gobierno de El Salvador ante su par chino, un Vinaes como este nunca hubiera sido posible. Estoy seguro que a la fecha no tendríamos un edificio con las características tan modernas y de primer mundo como con las características de nuestro actual Vinaes. Seguramente existiría el mismo edificio disfuncional y letargado en el tiempo al que nos tenían acostumbrados. Estoy consciente que al escribir estas líneas se quedan muy cortas para describir toda nuestra experiencia, la primera en Vinaes, y sé que faltan muchas visitas más y seguramente nuevos artículos míos y de otros redactores para documentar más plenamente la magnitud de esta obra habrán. Circula material multimedia de muy buena calidad, por cierto, con tomas nocturnas de la majestuosidad de este edificio de primer mundo. Son tomas muy buenas, así que si las ves, dale likes o recomiéndalas. Para este breve artículo, incluí una fotografía que tomé con panorámica nocturna al Palacio Nacional de El Salvador desde la gradería principal de Vinaes. Recomendaría a mis lectores que porten ropa cómoda pero adecuada para la visita, que no pierdan su curiosidad por conocer más y carguen ropa de abrigo, ya que en el último piso las temperaturas son más bajas. Tuve la dicha que dentro del restaurante el servicio incluía una manta a disposición de los comensales, así que me sentí como abuelita lidiando con el frío durante el tiempo que estuve ahí, pero al final la experiencia también en el restaurante fue muy buena. En 2019 comenzó una nueva fase de un sueño a mayor escala para el centro histórico de San Salvador, la capital y el motor económico de El Salvador. Y es que con una articulada estrategia interinstitucional y bajo el liderazgo indiscutible del presidente Nayib Bukele, empezó una mega obra que se veía casi imposible. Entre las instituciones clave y expertas en la materia, definitivamente estaba el Ministerio de Obras Públicas y Transporte MOP como una de las instituciones líderes. Fue palpable todo ese trabajo en la inversión de la obra y de otras actividades que se hicieron.
Permanentemente vimos cómo la inauguración de obras de diferente impacto, que no solo han beneficiado al centro histórico de la capital, es algo cotidiano que nos está demostrando con trabajo esta cartera de Estado. Si bien no solamente en la capital, sino también en otros puntos del país. Finalizando 2023, no existe duda que debe haber mucha satisfacción por todo ese trabajo de los que han aportado desde su actividad profesional, visible o tras bambalinas, a este proyecto. Todos ellos conscientes de que aún hay mucho, pero mucho trabajo por hacer. Y es que los salvadoreños saben muy bien distinguir las buenas obras, reconociendo que es un legado para sus familias y que estas obras trascenderán en la línea del tiempo. Bien por Vinaes y por todos los que hemos disfrutado y disfrutarán de esta nueva estrella en el Centro Histórico de San Salvador. No hay duda que el Centro Histórico ha tomado un nuevo brillo. El Centro Histórico y su evidente transformación es innegable. Nos gusta mucho, dice una visitante del Centro Histórico de San Salvador consultada para este artículo.